Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre ansiedad. Hoy os traigo el pacto con el diablo que hiciste y que por eso estás en ansiedad. Y te lo voy a explicar hoy. Mirar, y ese pacto con el diablo, yo también lo pacté con él, no os vais a pensar que no lo hice, porque si no, no hubiera estado en ansiedad. Pero os quiero decir que yo me considero una persona muy valiente y a pesar de considerarme una persona muy valiente, me vino a visitar la ansiedad. ¿Y por qué me vino a visitar la ansiedad? Porque hice este pacto con el diablo que os voy a contar, ¿vale? Y entonces me daba cuenta de que ahora, a toro pasado todo esto y que me voy conociendo mi personalidad y que la he analizado desde que era chiquitita, me doy cuenta de que yo iba pactando con el diablo en ciertas ocasiones de mi vida. Y esos pactos con el diablo me llevaron a un día pues estar en ansiedad, ¿vale? Entonces, sin más, voy a decir, vamos a introducir un poquito el tema. Vamos a imaginar que tienes un problema. ¿Qué haces ante un problema? Vamos a salir ahora de la ansiedad, ¿no? En tu vida normal antes de que tuvieras ansiedad, tienes un problema y ¿qué haces? Y me vas a decir, pues claro, depende, ¿no? De qué hago ante un problema. Pero, porque depende de los condicionamientos pasados, de esas situaciones si has vivido antes o no, de tus sugestiones mentales, de si puedes atravesar ese problema o no, de las expectativas de atravesar ese problema o no. Es decir, que dependen de varios factores. Pero, así en general, la gente, cuando tenemos un problema, la mayoría de la población evita ese problema. Es decir, va por la tangente, da la vuelta y dice, mira, hago como que no está el problema y yo me voy por este otro lado, ¿no? Y ahí está el gran problema, ¿no? Entonces, claro, para enfrentar el problema, desde pequeños nos tendrían que enseñar en el colegio que los problemas hay que afrontarlos, ¿no? Pero para eso nos tienen que dar herramientas buenas de comunicación asertiva, pues de conocernos a nosotros mismos, de conocer emociones como el miedo, de conocer incertidumbres. Es decir, desde niños nos tendrían que decir, en el colegio, tantas matemáticas y tanta física y química que se estudian, y luego yo digo, con todo lo que has estudiado, Beatriz, ¿para qué te ha servido? Y en cambio, nadie en el colegio te dice, tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un problema? Pues mirar, esto hay que abordarlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque así cuando en tu vida tengas un problema, dirás, voy a ver cómo puedo solucionar esto, ¿no? En vez de decir, voy a ver cómo salgo por la tangente y escurro el bulto. Y ahí está la trampa de nuestra sociedad, y en la que yo también he caído, y en la que yo también he hecho el pacto con el diablo, y es evitar los problemas. Hay veces que los afronto, por supuesto que sí, pero hay un punto en el que dices, mira, me voy por aquí y evito el problema. ¿Te ha pasado a ti esto, de evitar el problema? Pues esto es una trampa mortal. Y es que, claro, no nos gusta ni la incertidumbre, ni la inseguridad, ni la falta de control. Y claro, y todo eso hace que evitemos todo eso, ¿no? Queremos estar en nuestra zona conocida. Y si tenemos que ir a una conversación con una persona, como no nos gusta lo que nos vaya a decir o no, esa incertidumbre, esa falta de control, tal, dices, pues ¿sabes qué? No hago la conversación, hago como que nada y ya sé yo. Lo que pasa que como no va a pasar nada, yo ya estoy en mi zona cómoda y segura. No me he tenido que enfrentar a esta situación que posiblemente pueda ser desagradable, a ver cómo responde esta persona, cómo no responde, es decir, que lo evito, ¿no? Y eso, a ver, que a veces puede estar bien, ¿no? Este patrón de evitar un poquito, decir, pues bueno, esto es mejor evitar que irnos pues a hablar. Bueno, puede ser que en alguna ocasión pueda usarse y ser una buena estrategia, pero no de forma automática. Y si estás en ansiedad, tienes un patrón evitativo. Si no, no estarías en ansiedad. Y entonces es muy importante que reconozcas este patrón evitativo, porque este patrón evitativo da de comer a tu mente de miedo. Y mientras des de comer a tu mente de miedo, das de comer a tu ansiedad y tienes más predisposición a la ansiedad. Entonces, cada vez que evitas en tu vida algo por miedo, estás dando de comer a la ansiedad, estás echando gasolina a un fuego. Entonces, esto lo tienes que entender a tope.
Entonces, casi todos tendemos a evitar, lo que pongo aquí, tendemos a evitar, y porque, no, claro, para evitar lo que hablamos, el malestar, la incertidumbre, inseguridad, la falta de control, para el miedo, el dolor, el error, y así evitamos. Al evitar nos quitamos el dolor, que podamos fracasar, si evitamos, el miedo que nos puede ocasionar si afrontamos las cosas, así evitamos. Es decir, que la herramienta de la evitación está, pues desde el punto de vista del cerebro, muy bien inventada, porque así, pues mira, nos ahorramos muchísimos disgustos. Pero claro, alimentamos al cobarde, no alimentamos al valiente evitando. Entonces, cada vez que evitamos, estamos dando de comer al cobarde que llevamos dentro. Porque todos llevamos un cobarde y un valiente. Todos llevamos un cobarde y un valiente dentro. Entonces, ¿tú a quién alimentas cada día? ¿Al cobarde o al valiente? Yo cuando veo que me estoy dando de alimentar a mi cobarde, mira, digo, me voy por el otro lado. Y me voy a alimentar a la valiente que llevo dentro, porque todos lo llevamos. Pero el problema es que hemos dado de alimentar tanto tiempo al cobarde que llevamos dentro, que no somos conscientes, porque es nuestra forma de operar en la vida. ¿Tenemos un problema? Pues ni lo voy a afrontar porque tengo miedo, porque me da inseguridad, y si me dicen que no, y si fracaso, y si cometo un error, y si no sé qué, y si, cobarde. Y entonces luego digo que porque estoy en ansiedad, porque si te das cuenta, lo estás haciendo en las pequeñas cosas de la vida. Y ahora ya no te digo, estando en ansiedad, que estás evitando todo para no vivir, porque te da miedo la sensación de sentir miedo. Entonces, claro, pero te das cuenta que es el mismo patrón que has ido operando a lo largo de tu vida en pequeñas circunstancias que parecían circunstancias tontas, pero que estaban dando de comer al cobarde. Y un día, claro, de repente aparece un cobarde a lo grande, que es cuando te viene la ansiedad a tope, y es que que no te puedes ni cantear. Pero bueno, no pasa nada, todos tenemos un cobarde y un valiente, pero al hacernos conscientes de todo esto, podemos empezar cada día a alimentar al valiente que llevamos dentro, poco a poco. No hace falta cambiar de la noche a la mañana, pero el darnos cuenta ya es un punto importante. Claro, y esto de evitar es muy gratificante a corto plazo, ¿no? Porque claro, al no afrontar, ahora también en ansiedad con tu miedo, al no afrontar, al no ir hacia donde tienes que ir, pues es gratificante, entre comillas, porque no estás sintiendo ese miedo tan heavy, ¿no? Y eso es la parte buena del evitar, de decir, vale, como evito, no tengo miedo, ¿no? No tengo miedo, pero que claro, al no tener miedo, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y entonces, ¿qué hago? Me quedo paralizado. En ansiedad ahora mismo, tengo miedo de salir a la calle, no salgo, perfecto, no siento el miedo de salir a la calle, pero ¿qué pasa? Que la ansiedad me tiene encerrado en mi casa. Y eso es lo que no puede ser, ¿no? Nos damos cuenta de que sí, que tenemos una gratificación al evitar, inmediata, de no sentir el miedo, pero que a la larga nos tiene encarcelados, esclavos de ese miedo, ¿no? Somos los esclavos de ese miedo. Entonces, mira, voy a apuntarme esto que me ha gustado, esclavos. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que si no evitamos, vamos a sentir el miedo, pero a la larga vamos a ir progresando. ¿Por qué? Porque vamos a ir dando de comer poquito a poco al valiente que llevamos dentro. Pero claro, tenemos que atravesar el miedo y sentir el miedo para irle dando de comer a ese miedo, ¿no? Entonces, afrontar es la clave en la ansiedad, ¿no? Afrontar ese miedo, ir hacia ese miedo, a no querer sentir eso. Y eso que no quieres sentir es lo que os había dicho del diablo, ¿no? Tú le vendiste, sin darte cuenta, un día estabas tú y el diablo, y el diablo te dijo, no te preocupes, amigo mío, que yo para todos estos miedos que tienes, yo tengo una solución muy fácil. Y te hizo un contrato y te dijo, tú evita, te dijo, y así no tendrás miedo. Es un truco infalible, te dijo el diablo. Pero no leíste la letra pequeña del diablo.
el diablo te dio una solución muy buena. Te dijo, no te preocupes, que si evitas, no hay miedo en la vida. No hay miedo, no existe el miedo, no existe. Pero en la letra pequeña ponía, si llegas a 1000 veces de evitación, vamos a poner esto en letrita pequeña, tu alma será mía. Puso el diablo. Firmado diablo. Y entonces, al hacer eso, claro, a ti el diablo te dijo, evitando, fantástico. Y tú, pues, una situación que se pone un poquito desagradable en tu vida, la evitabas. Una conversación que no querías llevar, la evitabas. Te lo había dicho el diablo, que es muy sabio, que ya tiene en esto fantástico, y tú decías, este tío entiende. Pero no leíste la letra pequeña. Y en el momento en que tú llegaras a las 1000 veces evitadas en tu vida, entonces le vendías el alma a tu diablo. Y el diablo se hacía presa de ese alma. Y es lo que te ha pasado ahora. Que en ansiedad tu alma está vendida al diablo. Tú ya no tienes tu alma. Tienes que volver a coger el alma del diablo y ponértela otra vez en ti. Porque tú ahora eres un cuerpo sin alma. Porque se la has dado al diablo. Porque no te habías dado cuenta de la letra pequeña. No te habías dado cuenta de ella. Y ya la tiene agarrada a él. La tiene agarrada a él. Y entonces ahora tienes que volver a ir al diablo, llamarle a la puerta al diablo. Señor diablo, no leí la letra pequeña, señor diablo. Usted me engañó. Me dijo que evitando se iría el miedo. Yo no te engañé, dijo el diablo. ¿Se te fue el miedo o no se te fue el miedo? Sí, se me fue el miedo. Pero yo no había leído la letra pequeña, señor diablo. No la había leído. La letra pequeña pone que si yo llego a 1000 veces de evitación, yo me quedo sin alma, me quedo sin vivir. Les dijo el diablo, sí, claro, tu responsabilidad fue haberlo leído bien. Yo te di el contrato, haberlo leído. Ya, pero es que no lo leí. Dice el diablo, perfecto. Sabes que si evitabas, pues al final es como se te agota la vida, ¿no? Pero yo te doy una oportunidad. Soy un diablo, pero no soy tan malo como me pintan. No soy tan malo como me pintan. El miedo no es tan malo como me pintan, ¿vale? Miedo, diablo. No soy tan malo como me pintan. Porque aquí el diablo es el miedo, digámoslo así. El miedo te vino a visitar en forma de diablo y te dijo que si evitabas no lo ibas a sentir. Pero ahora, pues claro, el diablo que no es tan malo, el miedo que no es tan malo, que nos pensamos que es tan malo, pero que no es tan malo, te viene a decir, vale, vamos a romper el contrato. Pero si yo te voy a devolver tu alma, si tú pasas por todo lo que no has querido pasar y sientes todo lo que no has querido sentir. Eso es lo que te dice el diablo. Si estás dispuesto a pasar por lo que antes no has querido pasar, por el contrato que hicimos de evitar todo, y sientes todo lo que no has querido sentir, sientes todo ese miedo que yo te había quitado al evitarlo, entonces yo te voy a dar tu alma. Y hay gente que dice, vale, fantástico, pero en el momento en que pone el pie sintiendo lo que no quiere sentir, vuelve otra vez al diablo y dice, vendo mi alma otra vez al diablo, y vende su alma al diablo. Y entonces por eso estás en ansiedad, porque le sigues vendiendo tu alma al diablo con la evitación. O sea, tú hiciste ese contrato con el diablo, se te llevó el alma ahora ya, te sirvió durante un tiempo evitar, te sirvió muy bien, y a mí me sirvió muy bien evitar, y eso que yo me considero una persona valiente, pero en otras cosas he evitado mucho, y me sirvió muy bien evitar. Pero llegó un día en que evité tanto que vendí mi alma al diablo. Y entonces tuve que volver a encontrar al diablo y decirle, señor diablo, que estoy aquí, que yo quiero mi alma. Ah, sí, Beatriz, ¿quieres tu alma? Pues ala, chata, pasa por todo lo que no has querido pasar. Y entonces tuve que pasar por todo lo que no había querido pasar. Tuve que ver la basura que no había querido ver. Tuve que sentir el miedo en mis entrañas 1 y 1000 veces, sentirlo.
Tuve que conversar esas conversaciones que no quería tener. Es así. Y entonces vino el diablo y me dijo, aquí tienes tu alma otra vez, Beatriz. Y me la fue dando poquito a poco. Y un día el diablo y yo nos abrazamos y entendimos el mensaje que me traía, ¿no? Y entonces esto es lo que tú tienes que entender hoy, que la gran trampa de la ansiedad, el diablo, el miedo, la gran trampa es la evitación. Y tú no estás, además de estar evitando ahora en ansiedad todo lo que no quieres sentir, es que ya habías venido evitando en tu vida. Ya habías venido evitando en tu vida. Porque si no hubieras venido evitando en tu vida, tú hoy no estarías así. No estarías así. Es un patrón que tienes dentro de ti. Lo que pasa que ahora es a lo bestia, porque como el miedo te aparece en cualquier circunstancia y empiezas a hacer asociaciones, que me aparece en la piscina nadando, no voy a nadar a la piscina, que me aparece llevando a mis hijos al cole, no voy a llevar a mis hijos al cole, que me aparece en el trabajo, no voy al trabajo. Pero esas sensaciones vienen porque estás en miedo puro y van a venir, da igual donde sea, y tú vas a empezar a hacer asociaciones y piensas que es el trabajo, piensas que es salir a la calle, piensas que es lo que pienses que sea, pero no es nada de eso, es simplemente que vas cargado de miedo y el miedo salta en cualquier momento y tú lo asocias y entonces tu cerebro hace todas esas asociaciones y piensa que es culpa de aquello. No, es culpa de que tú has evitado durante muchísimo tiempo porque no querías sentir el miedo en tus entrañas. Y entonces ahora vas a tener que sentir ese miedo. Vas a tener que ir a todas las situaciones a afrontar ese miedo y a sentirlo. Y entonces lo importante es que cuando vas a afrontarlo, te veas cómo vas ganando tu alma. Cómo vas ganando tu alma. Y esto es la visión que te va a ayudar a ir a afrontar ese miedo. Porque a nadie nos gusta sentir miedo en nuestras entrañas. Es una emoción muy avasalladora. Pero si sabes que cada vez que sientas miedo en tus entrañas y lo quieres sentir ya, ¿por qué? Porque estás pagándole el saldo al diablo. Entonces vas con gusto a sentir ese miedo, porque sabes que tienes que atravesar ese miedo las 1000 veces que lo evitaste sentir y que por eso te llevó a ansiedad. Vale, es la habitación. Una cosa muy importante, porque nos pasa esto, porque más nos pasa a unos que a otros, es por lo que hablamos en el vídeo pasado, es porque tenemos baja tolerancia a la crítica. Y esto de la baja tolerancia a la crítica, y a mí me ha pasado porque lo que os he dicho, yo soy muy valiente, pero el momento que aparecía la crítica destructiva en mi vida, lo evitaba. Decía, que esta persona me hace... Hasta luego, esta persona. En vez de llevar una conversación con esa persona y haberle dicho, pues desde un modo asertivo, no estoy de acuerdo contigo. Pero me resultaba más sencillo para mí evitarlo y hacer incluso muchísimo más trabajo que llevar esa conversación. Y esto es lo que hablamos el otro día del miedo al rechazo. Cuando tenemos mucho pavor o baja tolerancia a las críticas, es que realmente tenemos miedo al rechazo, a ser rechazados. En el subconsciente, lo volvemos otra vez, no porque me dirás, yo no tengo miedo al rechazo, ¿qué tonterías dices? Que sí, que en el subconsciente está ese miedo al rechazo de que las personas hagan hacia ti, porque si no, no te importarían las críticas. Y te lo digo ahora, a mí si me hacen una crítica ahora, me importa muchísimo menos que me importara antes, pero porque me he trabajado ese miedo al rechazo, porque es algo que está incorporado en nosotros como sociedad y no nos damos cuenta. Y si no lo trabajamos, no podemos salir de esos patrones que están invisibles, que son invisibles. Que todo esto que estamos hablando en estos vídeos, yo os lo hago visible para vosotros, pero esto lleva mucho trabajo invisible detrás. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta. Luego hay otras personas que yo no me meto en este grupo, pero es verdad que tienen este patrón evitativo porque se sienten que no valen, que no son competentes, ¿no? Es decir, gente que quizá hayan vivido ese miedo al rechazo heavy o miedo a la humillación desde pequeños, les hayan dicho cosas feas y entonces sienten que no valen
Y ese miedo a que no valgan hace que también eviten, que tengan ese comportamiento evitativo. Es decir, puede ser esa persona exigente que no le gusta que le critiquen, o puede ser justo lo contrario, esa persona que no quiere, que no se ve capaz, ¿no? Y entonces, claro, esos dos caminos llevan a la evitación, a evitar las situaciones. Entonces, cuando evitas, pues vas dándole tus moneditas al diablo. Vas dándole tus moneditas. Que no pasa nada por darle alguna monedita al diablo, al miedo. Oye, quiero evitar el miedo hoy en mi vida, pues lo evito, no pasa nada. Pero que seas muy consciente de que estás evitando el miedo y de por qué lo estás evitando. Y de por qué crees que es de verdad la mejor opción en esos momentos. Yo ahora cada vez que me planteo que evito una cosa, puede ser que en algún momento de mi vida evite algo. No digo que no, pero soy consciente de por qué lo estoy evitando de verdad, no por el miedo. Porque claro, si lo evito por el miedo, tengo que ir a por él. No puedo ya dejarme que el miedo entre como entró sigilosamente por mi vida sin darme cuenta. Porque lo hizo muy sigilosamente. Entonces, no. ¿Siento miedo? ¿Puedo sentir miedo en estas circunstancias? A por ello que voy, a sentir ese miedo. Y eso es lo del alma que te he explicado, la seguridad, el control. Ah, y una cosa muy importante que os voy a decir, vale. Una vez superada la ansiedad, yo intento pensar las cosas que me dan miedo. Y a mí me dan miedo cosas, obviamente. Soy una persona humana y tengo un ego. Y yo cada 15 días intento, primero que cada día vivo desde cuando tomo las decisiones, desde dónde las estoy tomando, para ver si las estoy tomando desde el amor o desde el miedo. Esto es, claro, autoobservación. Esto que he decidido hoy, ¿desde dónde lo estoy tomando? ¿Desde el amor o desde el miedo? Hasta decidir cualquier tontería, desde el amor o desde el miedo. Eso por una parte, muy importante cada día desde dónde tomas las decisiones. Y luego, yo por ejemplo ahora mismo tengo cada 15 días hago algo que me exija de mí y que me cree miedo, que me cree ese atravesar el miedo. Me pongo mis retos más o menos. ¿Para qué? Para saber que tengo que ir a afrontar esos miedos y atravesarlos. ¿Por qué? Porque detrás de ese afrontar esos miedos tengo cosas que me gustan a mí hacer, pero que me resultaría muy cómoda no hacerlas y evitarlas. Pero, claro, ya he aprendido mucho de todo esto. ¿Voy a seguir siendo la misma persona que debe alimentar a sus miedos? ¿O de que podría hacer cosas que le gustan y no las haga por cierto miedo? No puedo, o sea, es que me ha enseñado ya esto mucho. No puedo volver a comportarme como la misma persona que era. Y cuando me pillo, doy gracias y vuelvo otra vez a intentar revertirlo. Y poco a poco, me voy dando cuenta de que mi personalidad se va construyendo de otra manera, diferente a la que era en muchas circunstancias. Pero esto no es sencillo. No es sencillo. Porque claro, ahora cuando yo supere la ansiedad podría haber dicho, aquí me quedo, ya no hago nada, qué bien me encuentro, pero volvería otra vez a dar de muestro, volvería otra vez a hacer un pacto con el diablo. Ya sé lo que es el diablo, ya sé lo que es el miedo, no pasa nada. Hay que sentir miedo en esta vida, claro que sí. ¿Por qué? Porque detrás del miedo están las cosas muchas veces que nos gusta hacer y que no las hacemos por miedo. Entonces, claro, no puedo hacer estos vídeos y yo no aplicarme el cuento. Entonces, a mí también estos vídeos me ayudan mucho porque me sirven también para seguir aplicándome todo esto. Porque si no, de nada serviría, volveríamos a lo sencillo. Y como en esta vida nos gusta lo cómodo, pues el patrón evitativo es muy cómodo, muy cómodo. Pero cuando pierdes los miedos y aceptas la vida con su incertidumbre, y pues no te da miedo tener miedo, porque forma parte de la vida y sabes que hay momentos en que si quieres crecer, si quieres expandirte, si quieres mejorar relaciones, vas a tener que atravesar las zonas del miedo. ¿Te compensa atravesar las zonas del miedo? Joder, pues si quiero tener todavía una mejor relación con mi pareja, voy a tener que atravesar las zonas del miedo, por ejemplo, para llevar conversaciones, ¿no? Que a veces no son agradables de llevar.
por ejemplo, pero tú aplícalo con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, al haber evitado tanto, también tienes menos habilidades, porque como no te atreviste, pues no aprendiste. Y esto es muy importante. Al no aprender, ¿por qué? Porque en la vida todo es ensayo y error. Y nos damos cuenta de que yo para operar bien he tenido que hacer muchas operaciones. Para anestesiar bien he tenido que anestesiar a muchas personas. Y en ese proceso hay veces que me ha salido mejor, hay veces que me ha salido peor, pero para construir a la cirujana que soy, a la anestesista que soy, a la oftalmóloga que soy, es decir, es así, en todo tiene su ensayo y error. En cualquier cosa de mi vida, pues lo mismo, si no te atreves a transitar la incomodidad, a transitar el miedo, tú no vas a crecer, porque cuando tú fallas o no sale como quieres, allí se produce un aprendizaje. Entonces, cuando tú tienes un patrón evitativo, también te quitas capacidades. Yo tengo muchas capacidades. Yo, pues lo que hablamos, puedo llevar un quirófano sola, porque tengo cualidades que he entrenado durante muchísimo tiempo. Soy capaz de, por mí misma, valerme, porque a la vez que podría dormir al paciente, puedo hacerle la cirugía, pero claro, eso implica un montón de habilidades que se han ido desarrollando durante estos 20 años. Y claro, son 20 años de aprendizajes y son 20 años de transitar por zonas incómodas. Y esto que a mí en medicina me ha resultado tan sencillo y que no me ha importado nada atravesar zonas incómodas, luego en otros puntos de mi vida he tenido el patrón evitativo muy fuerte, tan fuerte que eso llevó a trasladarse también a mi mundo médico y a llevarme a la ansiedad. ¿Por qué? Porque me empezó a comer territorios sin yo darme cuenta. Ese patrón evitativo que lo había tenido en otras facetas de mi vida, como en las relaciones humanas o de pareja o etcétera. El patrón evitativo. Y ya se fue trasladando, esto es como el RIX, ¿no? Que coge territorios. Pues el patrón evitativo puede empezar por una zona de tu vida, en mi caso yo creo que fue más por lo sentimental, y luego, en cambio, en lo profesional yo no tenía ningún problema de miedos ni de nada eso, y luego ya cuando ese patrón evitativo se va expandiendo, ya te va cogiendo otros terrenos, hasta que tú tienes que volver a recuperar tus territorios. Porque si no, claro, también te quedas sin habilidades y capacidades. Habilidades para desarrollar tu trabajo o habilidades para desarrollarte en el contacto humano. Y necesitamos también habilidades para estar en contacto humano con otras personas. Habilidades de comunicación, por ejemplo, de saber decir las cosas, en qué momento, de qué manera. Y esto no es nada sencillo, pero claro, ¿te quieres entrenar o no te quieres entrenar? Porque claro, yo vengo metida con un chip de mi familia, de mi sociedad, y digo, jolín, Bea, pues a mí no me gusta cómo hablas en muchas ocasiones. Vamos a ver vamos a intentar cambiar esto de cómo hablas en estas circunstancias, en estas conversaciones, qué tono le das, porque vamos a cambiarlo porque no me gusta. No es sencillo, no es nada sencillo. Pero claro, evitándolo, ¿qué hago? No tener más territorio. Esto es como los dones y los talentos. Al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Pues esto es lo mismo. Si esto que parece que no lo entiendes, cuando te lo dicen por primera vez, dices, jolín, qué malos, ¿no? Al que tiene un se le dará más y al que no tiene un se encima se lo quitará. No, eres tú el que te lo quitas. ¿Por qué? Porque al evitar, tú te quitas tus propios talentos. Si tú tus talentos y tus dones los pones cada día al servicio, los cultivas y los haces más grandes, tienes más talentos y más capacidades. Y esto es lo que yo veo, al ponerlo yo tengo más talentos y más capacidades. Si evito estos vídeos, o sea, evito salir de mi zona cómoda, de mi consulta y de mi quirófano y transitar por la zona incómoda, de empezar una nueva emprendimiento, de exponerme, porque esto es exponerme, mojarme, decir mi opinión con todo lo vivido estos 20 años, cambiando paradigmas. No evito transitar esto, no puedo adquirir más capacidades también para transmitiroslo a vosotros y entonces pierdo incluso lo que tengo. Entonces, nos damos un poco cuenta de todo este patrón evitativo y date cuenta
tú lo tendrás el patrón evitativo en un punto en concreto, seguro de tu vida, entonces búscalo. Ahora estás evitando por la ansiedad en sí, estás evitando todo lo que te estoy diciendo, pero tú ya venías con ese patrón evitativo y quiero que lo analices porque es importante que lo vayas descubriendo para irlo quitando. Eso, evitas cometer errores porque puede ser doloroso. Entonces, evita la evitación y esto es el tratamiento de la ansiedad. ¿Que me da miedo ahora esto? A por ello que voy y voy a propósito a sentir ese miedo porque sé que ahí estoy pues cerrando o saldando ese pacto con el diablo, ¿no? Y esto espero que con esta idea del diablo, del pacto, de la evitación, espero que te haya quedado claro cómo funcionamos las personas que hemos llegado a ansiedad. Y toda la sociedad funciona con este patrón evitativo, lo que pasa que unos más y otros menos, porque esta sociedad pues, nos enseña un poco a escurrir el bulto, no a afrontar las cosas. Pero claro, los que hemos pasado por ansiedad lo tenemos más potente. Y de nada sirve engañarnos, porque claro, yo me creía muy valiente por todo lo que había hecho en mi vida. Yo soy muy valiente. ¿Cómo puede ser que yo, Beatriz Abadía, tan valiente que soy, haya caído en ansiedad? Pues háztelo mirar, Beatriz Abadía. ¿Por qué? Porque tú también evitabas. Te creías muy valiente porque hacías cosas muy guays, Beatriz. Pues mira, has caído. ¿Por qué? Porque también evitabas de otra manera, pero evitabas. Y yo me tuve que contar verdad a Beatriz Abadía, a la valiente de Beatriz Abadía. Le tuve que contar la verdad. Tú, ¿ves? Me conté verdad. Vi mi mierda y me encantó ver mi mierda, porque así me empecé a conocer de verdad, a ver mi mierda. Y al ver mi mierda he empezado a limpiarla y a darme cuenta que lo que tapaba con tanta valentía realmente estaba evitándolo. Así que lo dicho, espero que os haya servido el mensaje de hoy. Creo que es uno de los mensajes súper claves para que salgas de esto. Así que por favor evita la evitación en cada cosa que te pilles, cada decisión que tomes desde la evitación. Hazlo, no más. Y ahora tienes que sentir ese pacto que hiciste con el diablo, todas esas veces que no has querido sentir el miedo, ahora vas a tener que ir a sentirlo. Cuanto antes lo sientas, antes pagarás el saldo y antes saldrás de la ansiedad. Si no estáis apuntados a mi correo, en mi página web mentesquecuran.com formáis parte de mi comunidad de forma gratuita, dejáis ahí el email, os dan un regalo gratuito, os damos un regalo gratuito con mis 5 claves en la salud mentales. Y los miércoles recibís un mail sobre ansiedad, los domingos sobre más general, pero son herramientas que sirven para todas las personas. Muy importante. Me encanta acompañaros en el tema de la ansiedad, es mi gran pasión. ¿Por qué? Porque he pasado por eso. Yo creo que todo el mundo que hemos transitado el miedo y lo hemos vencido, hay una obligación como especie moral de contarlo. Entonces yo también digo, pero Beatriz, ¿cómo vas a salir a contar a la gente todas tus mierdas? Y yo digo, ¿por qué no? ¿Lo voy a evitar? No lo voy a evitar, voy a contar mis mierdas. ¿Por qué? Porque así sé que voy a ayudar a otras personas a transitar este camino. Porque además precisamente yo, que pueda dar un aspecto de lo que hablamos de valiente en otros aspectos, pues no, quiero mostrar mi sombra, mi parte vulnerable. Y ya está, y entonces así pues aprendemos todos y por eso estamos aquí. Entonces hago todo esto por eso, porque va a formar parte de mi cometido, porque cuando uno lo pasa tan mal por el miedo, pues no puede dejar de contar su mensaje al resto, de una forma o de otra. Entonces tú también lo harás, cuando superes esto tú también lo harás de una forma o de otra, encontrarás la forma de colaborar con todo esto y de ir ayudando a otras almas humanas a salir de este miedo, a que el miedo no se apodere de ellos. Por eso me gusta acompañaros en las sesiones individuales. Tengo sesiones individuales, sesiones en grupo, un programa específico para que salga un poquito más económico y además también para que haya un contacto más con la persona, porque hay veces que con una sesión no podemos tampoco llegar a nada. Entonces, si te implicas
pues el acompañarte, el simplemente, igual lo podrías hacer también por ti mismo, por supuesto que sí, pero el sentirte acompañado, el poderlo hablar con alguien, el poder contarle a una persona pues cómo lo estás viviendo, cómo no, pues eso hace que todo eso pues pagues antes ese saldo con el diablo, lo pagues antes. Entonces, que te espero en mis sesiones, que son una maravilla y que estoy muy conectada con todos vosotros, de verdad. ¿Por qué? Porque yo he pasado por lo mismo. Entonces, os entiendo como persona humana y también os entiendo como médico. O sea, es que uso todas mis herramientas para intentar daros lo mejor de mí y para que vosotros transitéis este infierno y pagáis el saldo con el diablo lo antes posible, obviamente. Bueno, pues espero que os haya servido. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.